Doctor Bloch, gracias por recibirnos, es un gusto. Bueno, un placer. También para mí la invitación es un gusto. Doctor, ¿cómo definimos al cáncer? ¿Qué es el cáncer? Qué pregunta, Bueno, creo que el cáncer es multifactorial, es decir, hay múltiples causas que provocan a veces el desordenamiento de la crianza celular de un tejido. Estoy hablando un poco para la comunidad. Para hacerlo sencillo, Exacto. Es el crecimiento normal de una célula. Eso es el cáncer. Ese crecimiento que normalmente está regulado y está frenado por ciertos oncogenes, que se llaman, es lo que produce la proliferación en forma anárquica, dando origen a un tejido que no responde, al menos de inicio, a ningún parámetro regulador. El parámetro regulador hace que el camino de esa célula que está mala, está desordenada, va al camino que se llama, un nombre difícil, apoptosis, que sería la muerte celular, que es el mecanismo de depuración que tiene su propio organismo. Cuando fallan esos mecanismos de regulación, es donde se produce. Qué fácil sería todo si supiéramos las causas, ¿no?, que provocan todos los tipos de cánceres. Sí. Yo creo que en estos últimos 20 años específicamente se han dedicado a estudiar, con el advenimiento de todo lo que es computadora y descifrar los cromosomas y los estudios de la inestabilidad satelital, de todo, es decir, es muy difícil porque la célula tiene una cascada de eventos morfológicos y citológicos. Y es increíble que cuando se encuentra un punto donde uno va a frenar ese enloquecimiento celular, aparece después otro camino, digamos. Y bueno, eso es lo que está dando hoy, si uno tiene que evaluar la oncología de hoy, cuál es lo nuevo que está viniendo. Uno piensa en la quimioterapia, uno no dice que es viejo, pero tiene una antigüedad que le da un aval. La radioterapia, que son los rayos, también tiene una antigüedad que le da un aval científico. Y lo nuevo, yo pienso que está en la inmunoterapia, en la inmunología. Es decir, buscar los centinelas o los soldados que tienen el orden del organismo, que esos mismos soldados vayan a ubicar esa célula que está en malas condiciones. Eso sería lo ideal, porque trabajaría sobre células enfermas solamente, no sobre células sanas. La quimioterapia trabaja sobre las dos a veces, por supuesto proporcionalmente, siempre sobre la enferma en proporcionalmente más. Y eso es lo que está todo el mundo científico entusiasmado. ¿Está avanzado eso? Sí, está avanzado, porque hay tumores que están respondiendo muy bien. Por ejemplo, todo esto tiene un diagnóstico biológico, molecular. Entonces, esos laboratorios que te miden en las células, si hay probabilidades de que esa vacuna o esa terapia inmunológica vaya a dar frutos o reacciones, merece primero un estudio inmunohistoquímico, es decir, determinar que va a resultar positiva la inyección de esa nueva medicación. Eso se da mucho y que ha avanzado mucho, por ejemplo, en casi todos los tumores, pero especialmente en tumores que no gozaban de una buena propaganda, como serían los tumores de pulmón, por ejemplo. Bueno, ahora haciendo ese descifre inmunohistoquímico, se pueden aumentar la probabilidad de chances de sobrevida a 5 años, que antes no había un 5%, que era más o menos la cifra optimista. Ahora hay cifras del 40 al 60%, o sea, es mucho.
Doctor, ¿cuáles son los tipos de cánceres más comunes? Bueno, por ahí vamos a separar un poquito entre la mujer y el hombre. Uh-huh. Si hablamos del hombre, vamos a hablar del más común y a su vez de la mano qué prevención podría hacer para que sea detectado con un mejor tiempo curable. En ese caso, en el hombre se lo lleva la próstata y el cáncer de colon, toda la parte del colon, ciego, colon, las distintas porciones y el recto. ¿Qué hay para cada uno de ellos? Preventivo. ¿Qué habría? En el cáncer de colon en general pesa, no es determinante, pero pesa la penetrancia hereditaria o familiar. Es decir, de que si tenés un antecedente, papá o mamá o alguno directo que haya padecido un problema similar, es casi obligatorio que si vos querés tomar algo a tiempo, sería bueno que después de los 40 años te hicieras al menos una colonoscopía. ¿Qué ventaja tenés? La ventaja primero es el diagnóstico temprano, es decir, encontrar un pólipo que inclusive a veces no está ni degenerado. Segundo, sacar el pólipo por dentro sin abrirlo al paciente, sin hacer una cirugía invasiva. Y con una tasa de curación, si llega a estar en su verdadero tiempo diagnóstico, o sea, un cáncer temprano, a veces tiene un 80, un 90% de curación. Y a veces sin ninguna terapia posterior. ¿Se entiende? Lo que se logra. En el cáncer de próstata, si bien tiene otra edad etaria, hoy por hoy el cáncer de próstata es un cáncer que en general tiene una marcha crónica, no es agudo. Primero porque en general se da después de los 60 años, empieza a subir. Pero tiene como acceso dos cosas. El acceso al dedo en el diagnóstico clínico por el urólogo y el acceso a su vez con un método de imagen que es la ecografía y el acceso a su vez por un laboratorio que se llama PSA. Con esas tres cosas, que no se requiere ninguna estructura edilicia, porque una ecografía puede estar al acceso muy fácil, un análisis también y el examen del urólogo también. Ese tumor, encontrándoselo también a tiempo, que tiene todas esas posibilidades, también es decir la cronicidad, que vos hablas a 5, 10 y 20 años, esa cronicidad se puede inclusive tener distintas alternativas terapéuticas. Por ejemplo, se puede operar, se puede hacer rayos solamente, se puede hacer semillas radioactivas solamente. Esas tres cosas garantizan a veces la cura completa. Pero siempre estoy insistiendo en lo mismo, en la detección o en el diagnóstico temprano. En el caso de la mujer, el cáncer de mama seguramente, ¿no? En la mujer sí se lo lleva puesto, digamos, es decir, pero con la ventaja que la mujer es mucho más prolija que el hombre. Sí. Y es menos tenebrosa, es decir, menos, ella tiene, primero de todo es muy raro que hoy, en la época que vivimos, toda mujer ya casi tiene su ginecólogo o ginecóloga de cabecera. Si tiene antecedentes hereditarios de penetrancia, también tiene ventaja porque ese mismo especialista, digamos, se encarga de protegerla. También va con mamografía, ecografía de mama, encontrándoselo muy a tiempo, no requiere el sacrificio de la mama. Hoy por hoy, de 10 mujeres, 8, yo te diría, 9, se le hace una cirugía local, sin mutilar la mama. Y se hace lo que se dice el ganglio centinela también, que evita las grandes cirugías de los ganglios. Lo más
complicado de todo esto es que muchos cánceres no provocan síntomas, doctor, como el cáncer de colon. Por eso los pacientes llegan tarde, muchas veces, ¿no? Sí, porque síntomas a veces como una diarrea, que se empieza a hacer, tiene más asiduidad, es decir, más frecuente. ¿Quién toma una diarrea o un cambio de hábito intestinal como un probable cáncer? Sí. Entonces, lo normal que hay una primera etapa que se puede postergar o por automedicación o por un sinnúmero de cosas. O sea, no quiere decir que todo síntoma ya tenga que ver con algo oncológico. Pero el médico clínico, por ejemplo, hoy por hoy, es un gran derivador y orientador para diagnóstico. ¿Se entiende? Es decir, no necesariamente vos si tenés una diarrea tenés que ir al gastroenterólogo, claro. Menos al oncólogo. Pero sí el médico clínico va a tomar ciertos síntomas como pesquisa y él va a considerar qué importancia tiene eso en esa persona para derivarla o no a un gastroenterólogo. Y como siempre decimos, Juan Carlos, siempre es importante el diagnóstico precoz, porque con eso estamos asegurando una vida mucho más saludable. Mucho más calidad de vida, mucho menos gastos desde el punto de vista farmacológico y muchas menos agresiones, respetando la estética de la mujer. Doctor, ha sido un placer. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Me place a mí ser útil a la comunidad y a ustedes agradecerles.